Esta es una producción de Grupo Fórmula. Miriam, buenos días. Buenos días, Estuviste ayer afuera del reclusorio norte. Salió el señor Ancira. Salió el señor Ancira por muy arreglado, muy bien, con un puro. No sé qué imagen quería transmitir, pero con un puro. Muy dueño de sí mismo, pero pues derrotado por donde lo veas. Estuvo en la cárcel, perdió o va a tener que pagar una cantidad considerable, incluso para él. Creo que 216 millones de dólares son considerables para quien sea, como reparación de un supuesto hecho de corrupción. Sí. A ver, pierde el control de su empresa de Altos Hornos en todo este proceso. Pero sin embargo, la imagen que quiso transmitir era la de salgo de pie y fuerte. Exactamente, porque además pasan, Ciro, una vez que concluye la audiencia ahí en el Centro de Justicia Federal, en el Reclusorio Norte, pasan como 4 horas. Entendemos que hay un trámite, salieron los abogados como a las 3, pasadas las 3 de la tarde, y nos dicen ya concluyó la audiencia, ya se firmó el convenio reparatorio, está de acuerdo el juez, el señor ya sale en cuestión de 1 hora, ¿no? Estuvimos esperando, pasaban las horas, pasaron las 5, las 6, las 7 de la noche, y empezamos a ver el movimiento de su gente de seguridad, de sus cercanos. Primero, como llega esta camioneta, esta Mercedes-Benz, obviamente le traen el mejor vehículo al jefe. Va su chofer personal, sabemos que es su chofer personal, y se movilizan antes de esta escena, se movilizan rápidamente, ya faltando como 2 horas antes para que él salga del reclusorio, para llevarle su traje. Ahí van con el traje para el señor Ancira, no puede salir él si no sale bien vestido. Nos decía la gente de ahí de seguridad que los reclusos cuando dejan prisión queman la ropa en un bote o se van despojando de la ropa y la empiezan a arrojar ahí conforme van caminando. Hay un bote de basura, dicen, donde la queman. Y esta vez, bueno, decían ir a hacer lo mismo el señor Ancira. Ahí ya le llevan el traje con el que lo vemos salir, o el saco con el que lo vemos salir. Obviamente ya la gente que lo conoce le llevaba un puro, era lo que nos dijeron. Él quería salir pues como un magnate, quería demostrar que no salía derrotado. Sin embargo, pues sí, o sea, pagar 16 millones de dólares en 3 parcialidades de 72 millones de dólares, pues sí es una cantidad exagerada. Y bueno, ¿quiénes van por él? Sus abogados. Nos dicen que estaban algunos de sus hermanos, familiares, gente muy cercana a él, son los que van a recogerlo, y no se detiene. Él sale, no se detiene, a pesar de que la prensa le decíamos baje la ventanilla, unas palabras, no lo quiso hacer, aunque sí regalaba sonrisas, aunque sí mostraba su puro, ¿no? En el afán de mostrar, bueno, no salgo derrotado, salgo siendo yo el señor Ancira, quien llegó a considerarse como pues el rey del acero, ¿no? Y así sale del reclusorio norte. 2 meses estuvo aquí ahí en el reclusorio norte, sí. Y ahí se va en su Mercedes. Ahí se va en su Mercedes, estas son imágenes. Fumándose un puro. Se va a, por lo pronto, libertad condicional. Sí, porque el acuerdo reparatorio, Ciro, él tiene hasta 3 años para concluir el pago de estos 216 millones de dólares. Sí. Él incumple los pagos, entonces se cancela el acuerdo reparatorio y sigue el proceso en su contra. Pero está en libertad condicional. Pues por de alguna manera. Tiene que presentarse a firmar. No. Lo sabemos, se suspendió el proceso nada más. Suspendió el procedimiento en tanto él cumpla el acuerdo. ¿Él puede salir de México? Es libre de hacer lo que le dé la gana, Ciro. Libre. Pero tiene que pagar en noviembre del 21, noviembre del 22 y noviembre del 23. Del 21 no paga, a la cárcel de regreso. 72 millones de dólares. Él tiene que cumplir con ese acuerdo. Es hasta 3 años. ¿Qué dejó en garantía? Nos decían los abogados que tuvo que dejar alrededor de 50 propiedades. 50 propiedades, ¿no? Que es el valor de los 216 millones de dólares, con ese valor, para que él se pudiera cumplir este acuerdo. O sea, no solamente él deja una garantía de propiedades, escrituras, a cambio de su libertad, y con el compromiso de estar pagando por 3 años 72 millones de dólares. Hasta 3 años. Ayer lo decía la Fiscalía General de la República o el Ministerio Público Federal, mandaba una tarjeta informativa aclarando, si él incumple en estos 3 años estos pagos, se suspende este convenio y continúa el proceso en su contra por lavado de dinero y cohecho. Bueno.
Por lo mientras, ahí está. Ahí, desde luego, hay una línea de opinión entre algunos empresarios que dicen esto es extorsión pura y dura. Parece. Sí. Y desde luego, pues bueno, es la aceptación del señor Ancira de que muchas de las cosas que nos dijo en aquella entrevista en julio del 2019, pues no fueron así. En aquella ocasión nos dijo, si López Obrador quiere, él estaba ahí sí en libertad condicional. En Mallorca. En Mallorca, en España, que más decía que la pasaba bien, que caminaba, que se recuperaba, en fin. Y nos dijo, si López Obrador quiere que le devuelva los 260 millones de dólares que se pagaron por la planta de agronitrogenados, se los devuelvo y que me entregue agronitrogenados. Correcto. Y nos dijo una y otra vez que no había ninguna irregularidad en esa operación. Está tocando precisamente el tema del presidente. Él dice que es un hecho posiblemente inédito. Toca el tema de Ancira el presidente. Pasado, en el marco del llamado Pacto por México, pagaron 275 millones de dólares por la planta. Y desde el gobierno anterior se hicieron avalúos y la Auditoría Superior de la Federación estimó que se había pagado de más, que había un sobreprecio de alrededor de 200 millones de dólares. O sea, que lo que pagaron en 275 valía 75. Habían pagado 200 millones de dólares adicionales. Nosotros aquí, desde el principio, sostuvimos que necesitábamos que se devolviera el dinero, la reparación del daño, que eso nos importa mucho. Para eso se creó el instituto, para devolverle al pueblo lo robado, que todo este dinero regrese al pueblo. Entonces ayer se logró un acuerdo, intervino la Fiscalía, le agradecemos mucho a la Fiscalía General de la República, también el Poder Judicial, porque se hizo el acuerdo ante un juez y Pemex ya aceptó la devolución de 216 millones de dólares que tienen que entregar. Me informaron de que no se cancela el proceso judicial, se suspende y queda condicionado a que se pague la reparación del daño, a que se devuelva los 216 millones de dólares. Entonces este dinero, pues... Bueno, pues creo que lo explica bien el presidente López Obrador. El viernes estuvo aquí Mario Maldonado con su libro sobre Emilio Lozoya. Parte del libro cuenta que Emilio Lozoya decía lo de la venta de agronitrogenados y la otra de Fertinal, pero pues es ahí como aparecen amigos del presidente López Obrador, sí, ahí no se meten. Esta justicia es tan selectiva en tiempos de la Cuarta Transformación, tan selectiva como en otros tiempos en México, siempre igualitos. Desde la historia de este país, al amigo, la ley y la gracia, claro. Al enemigo, justicia la justicia o la ley a secas, ¿no? Entonces, al reparar el daño, el señor Ancira está aceptando el delito. Que, pues sí, algo que costaba 70 millones de dólares, lo terminó vendiendo en 270 millones de dólares. Y si no es así, pues el señor Ancira fue extorsionado
por $216 millones y dijo, pues si eso es lo que cuesta mi libertad, pues los pago. Claro. No hay, dale las vueltas que quieras, pero vas a quedar en esos dos supuestos. O el señor Ancira hizo una gran tranza, o al señor Ancira los dos le hicieron una gran tranza, una de dos. 8:19, desde luego las cosas son más complicadas, pero ahí quedarían. Volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.